El doctor Germán Duarte Hernández está con nosotros y con él vamos a entrar a hablar de un tema muy interesante y es la farmacodependencia. Doctor Germán, bienvenido a nuestro café de la mañana. Muy amable, muchas gracias, buenos días. Buenas noches por estar Bueno, invitado a este programa. gracias a usted, doctor, por atendernos en Semana Santa, porque sabemos que para algunos, muchos, la Semana Santa pues es un tema de viaje y usted está hoy con nosotros acá acompañándole, le agradecemos. Para que hablemos de esto, de la farmacodependencia, ¿qué podríamos decir a la gente que se le puede denominar a este término de farmacodependencia? ¿Es qué? Bueno, farmacodependencia es, hay diferentes definiciones de lo que es farmacodependencia, pero realmente una definición sencilla es como la necesidad o compulsión o impulso permanente de una persona a consumir una sustancia que obviamente produce adicción y que se vuelve en cierta forma esclavo de esa sustancia. Entonces, un término sencillo es la necesidad de estar consumiendo una sustancia adictiva. ¿Cómo sabe uno que una sustancia o un medicamento que a uno le han formulado, obviamente, le puede generar farmacodependencia? Bueno, hay un mito en cuanto a que los productos farmacéuticos producen dependencia y sobre todo si es del área de la psiquiatría, pero realmente no es tan cierto. Sí hay unas sustancias que están ya conocidas en cuanto a que producen adicción y son usadas en medicina, en psiquiatría para el control de la ansiedad, que son las benzodiazepinas. Sin embargo, estas sustancias están muy bien controladas por el gobierno y son de uso exclusivo de los médicos, de los especialistas en psiquiatría, de manera que algunas tienen un potencial adictivo mayor que otras. Sin embargo, si el uso se hace adecuadamente, no hay problema de adicción. Entonces, si hablamos de medicamentos, ya sabemos que esas sustancias que están controladas por el Ministerio de Salud y que solo se expenden con fórmula médica, son las que producen adicción. Dentro de esas están las que les decía, las benzodiazepinas, y hay algunos analgésicos como el tramadol, la codeína, etcétera, que también son formulados y que pueden producir adicción, pero esos ya son muy conocidos por lo menos por el cuerpo médico. Entonces, en esta parte de la adicción son muy poquitos los medicamentos que realmente la pueden producir y que si son usados bien, pues no la van a producir casi Dependencia nunca. alguna. Bueno, Dependencia. hay algunas personas, doctor Germán, que tienen de pronto una visión un poco errada y hay algunas mamás que dicen, bueno, ya suspende el tratamiento porque se va a volver dependiente a la droga, pero los médicos al contrario dicen, los tratamientos que les formulamos se tienen que agotar, así usted ya se sienta mejor. Entonces uno no sabe qué hacer. ¿Se tiene uno que agotar todo el tratamiento que el médico le mande? Lo primero es determinar si la sustancia de la que estamos hablando produce adicción o no. Lo que usted dice es muy cierto. La creencia es que de pronto los tratamientos no se deben usar por largo rato, por largo tiempo, o que se deben descontinuar en determinado momento, pero la realidad es que si usamos medicamentos que no son de los adictivos, por ejemplo, antidepresivos o antipsicóticos, se pueden usar por largo tiempo, obviamente con un buen control médico y no tienen ningún problema de producir adicción. Lo que sí es cierto y es necesario aclarar es que los tratamientos que manda el médico, cualquier especialista, deben tomarse por el tiempo que él establezca. O sea, debe siempre ser consultado para poder o suspenderlos o continuarlos. No continuar tomando un medicamento que se lo formularon hace 2 o 3 años y no ha vuelto a control. Es necesario que la persona vuelva a hacer sus controles y haga lo que nosotros llamamos la adherencia, hacer un correcto uso de los medicamentos bajo el control médico. Ahora, de la pregunta anterior se me quedaba que cómo saber qué sustancias producen adicción. Hoy sabemos que hay otras sustancias que no son de uso médico, que producen adicción, que sabemos la más usada es el cigarrillo, el alcohol, y vienen las sustancias psicoactivas como la marihuana, la cocaína, el bazuco y otras sustancias que han aparecido últimamente en el mercado, el éxtasis, el LSD, en fin, los hongos y otras sustancias que se llaman de síntesis, que hoy casi no se conocen, pero que obviamente no tienen un uso corriente y no están dentro del recetario médico. Entonces, ese tipo de sustancias producen adicción. ¿Por qué hay personas que son más propensas a crear adicción a sustancias o productos que otras?
Sí, eso depende mucho de cada persona y hay muchos factores que predisponen a una persona a sufrir de la adicción o a llegar a una adicción. Dentro de esos factores están, por ejemplo, enfermedades previas que pueda tener la persona, como sufrir de ansiedad, de depresión, de lo que se llama hoy día el trastorno afectivo bipolar. Eso en cuanto a la parte médica predisponente, pero también hay que tener en cuenta la edad de la persona. Por ejemplo, si hablamos de la adicción al alcohol, eh, una persona que no quiera convertirse en adicta al alcohol, primero tiene que tener en cuenta si hay una herencia que de algún familiar que haya sido alcohólico, y nunca empezar a consumir el alcohol antes de los 18 años, porque el organismo no está maduro ni física ni psicológicamente para consumir este tipo de sustancias. Y si hablamos de las otras sustancias, que son sustancias más bien de tráfico, como la marihuana, la cocaína, pues influye mucho también el medio ambiente donde se desenvuelva la persona, la influencia de las amistades. Obviamente es más fácil que una persona haga adicción si se crece en un medio ambiente donde hay consumo, bastante consumo, donde hay tráfico, donde hay ventas, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos factores que pueden hacer que una persona sea más propensa que otra. Igualmente factores culturales, creencias. En los adolescentes es muy fácil que sean influenciados al consumo de estas sustancias simplemente por pertenecer a un grupo, por parecerse a alguien. Es decir, cuando apenas están formando su personalidad, su identidad, pues son muy susceptibles o son frágiles a ser influenciados por personas que las inducen al consumo, y de eso se valen incluso los microtraficantes para Claro. estar en los colegios pendientes de influir sobre los estudiantes para que consuman estas sustancias. Bueno, vamos a ir a nuestras líneas telefónicas. Está en Cúcuta Sofía. Hola Sofía, buenos días. Muy buenos días, Giovanotti. ¿Cómo amanece Cúcuta? Muy bien, con un sol espectacular. Bueno, perfecto. ¿Cuál es tu inquietud en la mañana de hoy? Doctor, yo quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si a mí me quitan abruptamente los medicamentos? ¿Tengo algunas consecuencias? Sí, muy importante la pregunta. Depende de qué medicamentos sean. Si hablamos de los medicamentos psiquiátricos o en general otros medicamentos como podrían ser los antibióticos, pero hablando de los medicamentos psiquiátricos, estos no se deben suspender abruptamente, así no produzcan adicción, porque aparece lo que se llama el síndrome de retiro, que no es propiamente una adicción, sino unos síntomas que se presentan por haber retirado abruptamente el medicamento. Entonces, en estos casos se debe pues seguir el consejo del médico, como lo decía anteriormente, someterse a los controles, y cuando se van a retirar, porque ya es el tiempo suficiente, pues se debe hacer progresivamente reduciendo las dosis poco a poco, de manera que la persona no tenga ninguna consecuencia. Una consecuencia de suprimir abruptamente el medicamento sin orden médica puede ser no solamente eso, sino que la persona vuelve a enfermarse, si estamos hablando de una depresión, de un trastorno de ansiedad, de un trastorno afectivo. Y obviamente con los otros medicamentos que se utilizan para las otras enfermedades, sea para la hipertensión, para la diabetes, para infecciones, pues jamás se deben suspender abruptamente, sino tomarlas por el tiempo que el médico las prescriba. Y ahí hay medicamentos que tienen que ser permanentes. Por ejemplo, un diabético, un hipertenso siempre necesitará tomar durante toda su vida esos medicamentos, y obviamente la suspensión abrupta pues puede generar que vuelva a aparecer la enfermedad, se recrudezca la enfermedad. Doctor, Diana Rojas, a través de las redes sociales, nos dice que la hija de ella está tomando medicamentos porque tiene un problema de depresión profunda, pero que en la clínica le dieron unos medicamentos, pero que normalmente la ponen ella dice acá, como en un estado como si estuviera como agotada, como boba, y ella dice que prefiere no darle el medicamento. ¿Qué se debe hacer? ¿Que se consuma el medicamento o que no? Bueno, en ese caso depende mucho del medicamento y la dosis. En efecto, hay medicamentos que tienen, o la mayoría de los medicamentos tienen efectos secundarios, unos tienen más que otros. Uno de los efectos secundarios, por ejemplo, en el caso del tratamiento de la depresión, en algunos puede ser la somnolencia, puede ser el abotagamiento de la persona, el enlentecimiento que pueda tener, pero pues normalmente eso depende mucho de la pericia del médico, del conocimiento de la sustancia, también de la susceptibilidad de la persona, y pues lo que se acostumbra en esos casos es usar dosis
inicialmente dosis pequeñas mientras la persona se acostumbra, pero si esto le pasa, si estos efectos secundarios, que se los debe advertir el médico cuando lo formula para que el paciente no se asuste o no se confunda. Si aparecen estos efectos, a pesar de todo eso, pues no se deben suspender, simplemente consulte al médico que se lo formuló para que él pueda decirle si continúa con ella, si se los cambia, si se los disminuye o qué hacer. Perfecto. Vamos a confirmar si tenemos otra llamadita en línea. Está Oscar. Oscar, buenos días. Hola, Oscar. Sí, buenos días. Bienvenido. Sí, estoy llamando desde Barranquilla. Barranquilla, muy bien. Bienvenido de Barranquilla, Curramba, a nuestra querida ciudad de Bucaramanga y al café. ¿Cuál es su inquietud, Oscar? Bueno, Giovanni, muchas gracias. Mi inquietud básicamente es que yo tengo, bueno, mi abuela consume, digamos, ella se medica mucho, pero la verdad está sufriendo de sobrepeso porque duerme mucho. Algunos medicamentos le producen mucho sueño. Entonces yo quiero saber si hay alguna forma de contrarrestar este problema. Ok, Oscar, muchas gracias. Doctor, para el tema del sueño, que le produce mucho sueño por el medicamento. Sí, en una persona de edad mayor, ya de edad, pues normalmente es mucho más susceptible a los medicamentos y puede producirse esa situación en aquellos que uno de los efectos secundarios sea la somnolencia. Normalmente en los pacientes de edad adulta se utilizan dosis menores porque el metabolismo es mucho más lento, pero en el caso de la señora, pues si está en sobrepeso y la mayor parte del día la pasa durmiendo, pues es necesario que consulte el médico que se lo formuló y en ese caso para corregir el problema o bien le disminuiría la dosis que tiene o se lo cambia por otro que no le produzca esto. Claro. Pero realmente es fácil de solucionar ese problema. Bueno, perfecto. Doctor Germán Duarte, muchas gracias por estar con nosotros en el Café de la Mañana. Con mucho gusto, Giovanni, estaré siempre atento a su invitación para colaborarles en el tema de la salud.